Muy buenos días, amados hermanos. Qué bendición de estar acá en esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Y el tema que vamos a ver hoy es cumpliendo los votos. En primera de Pedro 3:7 dice, en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este privilegio y por esta mañana de estar aquí compartiendo tu palabra. Y te pedimos, amado Jesús, amado Espíritu Santo, que tú seas hablando por medio de tu palabra. Solamente tú lo puedes hacer. Bendice, Señor, a las personas que están viendo por este medio de internet, que tú, Señor, seas hablándoles en lo más íntimo de sus corazones y que esa palabra se haga rema en cada vida y en cada esposa y en cada esposo y en cada familia. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Siempre, como decía mi esposita, es una bendición poder compartir de la palabra de Dios y ser edificados, porque el anhelo y el deseo del corazón de Dios es que nosotros seamos bendecidos como esposos, como familias. Por eso el tema que mencionó mi esposita era cumpliendo los votos, ¿sí? Y para eso vamos a estar viendo algunos aspectos súper importantísimos que la palabra nos enseña. Quisiera en este momento quererles compartir parte de lo que ha sido nuestra historia como esposos. Ya llevamos algunos años y sí ha sido un poco duro. Hemos tenido situaciones complicadas, difíciles, pero con la ayuda de Dios hemos logrado salir adelante y recordar esa tarde y noche cuando nos casamos. Y tal vez si usted ya se casó, por unos segundos recuerde cómo fue ese día. No sé si se casó en la mañana, en la tarde, en la noche, fue en la iglesia o tal vez fue en un lugar en particular, porque hay personas que deciden casarse hasta en un jardín y eso está bien. Lo importante es pedir la bendición de Dios. Ahora miremos algunas de las cosas que nos pasa o tuvimos la experiencia de vivirlas en ese día tan especial. Algunas de aquellas palabras que quedaron grabadas en nuestro corazón y tal vez usted tiene grabado ese día cuando usted se decidió dejarse ser soltero y pasar, como dice la gente por ahí, no pasar a la parte de los serios, pero con la bendición de Dios podemos siempre seguir adelante. Ahora, cuando usted y yo estamos en el altar, hay algunas palabras que se nos vienen a memoria. Dice, nos entregamos el uno para el otro para apoyarnos y decir, no solo por ahora, sino en todo momento, de aquí en adelante hasta el final del camino. Y quiero decirles una experiencia que hemos vivido con mi esposita o donde nosotros habitamos hace años. Siempre todas las tardes pasaba una parejita yo creo que tenía ya sobre los 80 años. Oiga, era espectacular eso. Y todas las tardes pasaban agarrado la mano los dos. Y solo mirándoles, no necesitábamos que nos digan más nada. No necesitamos que nos den un mensaje o una terapia matrimonial. Solo mirándoles a ellos era más que suficiente. Y decíamos, que Dios nos ayude. Así como el día que estuvimos delante del altar dijimos, hasta el final del camino podamos tomar ese ejemplo de ellos. Y comentamos, ¿qué no pasarían en su vida matrimonial? Pero mire, ya con 80 años y todavía iban tomados de la mano. Es decir, decidimos en ese día estar en lo bueno, en lo malo, en la riqueza, en la pobreza. ¿Se acuerda que usted y yo lo dijimos eso? En la salud y en la enfermedad. Decidimos cuidarnos, amarnos y ojo, y algo que también establece la palabra, hasta que la muerte nos separe. De algún momento un hombre de Dios decía, no hasta que los problemas nos separen. Y para cerrar como con broche de oro, porque en verdad es un broche de oro cuando juramos
a través de un anillo, ¿no es cierto? Y nos desposábamos y participábamos. Le decían, ¿sabes qué? Esto quiero compartir contigo. Todo lo que tengo y todo lo que Dios nos pueda bendecir, lo vamos a hacer. Y nos sentimos felices. Y esa noche, bueno, tuvimos la oportunidad de grabar en ese momento. Y sabe, ya han pasado 29 años. Justo en estos días estamos haciendo cuentas con mi esposita. ¿Cuándo nos casamos? Y resulta que fueron hace 29 años. Óigame, y el tiempo ha volado de una manera que ni siquiera nos hemos podido imaginar. Y ahí podríamos decir una canción del mundo, ¿no? Que dice, parece que fue ayer, pero han pasado los 29 años y hemos vivido cosas buenas, hemos pasado por situaciones difíciles, hemos tenido momentos ¿qué le digo? De disfrutar en cosas materiales, pero también hemos tenido situaciones, como le digo, complicadas. Hemos tenido que atravesar también en tiempos de enfermedad. Recuerdo hace años a mi esposita le tuvimos que llevar al Eugenio Espejo, sí, acá en el hospital del estado. Y las personas que entraron en el grupo de mi esposita ya salían y ella no salía. Yo decía, ¿qué pasa? Que no sale, que no sale. Y de pronto al rato sale uno de los doctores y pregunta a un familiar de la señora Mónica Ramírez. Entonces yo le dije que aquí estoy presente, que es lo que pasaba, que no salía. Y me dice, lo que sucede es que se nos complicó. Y pasaron como 2 horas y después ya me mandaron a otro departamento y resulta que se había realmente complicado y yo no lo sabía, solo confiando en el Señor. Y lo último que pasamos fue sobre el asunto del virus, el contagio. Nos contagiamos en casa, pero la ayuda de Dios, su cuidado, su promesa nos ha mantenido y pudimos salir adelante. Ahora, si hemos ido descubriendo todos estos años de estar casados, hemos ido descubriendo cosas que todavía aún creo que nos faltan por descubrir, ¿sí? Y hicimos los votos, como dice, o como lo dijimos delante del pastor, hasta que la muerte nos separe. Eso implica que debemos seguir perseverando. Ahora, analicemos un poquito sobre el matrimonio bíblico, mis amados. Y dice que es un pacto sagrado entre 3 personas. Y se me viene a la mente hace años atrás, cuando recién estábamos en la relación con mi esposita, con Mónica, y yo le dije al Señor, y yo aprendí a cantar y a tocar con la guitarra una canción muy especial que dice, el Señor, tú y yo seremos 3. Y yo le dije, Señor, el día que ya sepa cantar y tocar bien esta canción, tomaré como parte de la evidencia, el testimonio de que ya estoy cerca para casarnos. Y llegó ese día, le cuento. Ahora, el pacto matrimonial, el matrimonio bíblico, es justamente eso, un pacto sagrado entre 3 personas. No es lo que usted está pensando. Dice mi suegra, no, por ahí no entra, mi amado hermano y amigo. El pacto sagrado entre 3 personas es entre el esposo, la esposa y Dios. Como yo les decía en esa canción, dice, el Señor, tú y yo seremos 3. Es un compromiso muy serio. En él se basan tanto las familias como las sociedades. Los matrimonios firmes, por tanto, mi amado, usted que nos está mirando a través de este medio, son el resultado de un esposo y de una esposa decididos a cumplir con esos votos. O sea, esos votos que lo hicimos en el altar, como le mencionaba, ya son 29 años y hemos pasado de todas, pero con la ayuda de Dios todavía seguimos adelante. Ahora, vamos a ver qué es un pacto o contrato matrimonial. De acuerdo a nuestra legislación acá ecuatoriana, el matrimonio es un contrato social. Y usted sabe, un contrato de la manera que se formaliza, de la misma forma se puede disolver.
pero vamos a ver algo un poquito diferente en esta mañana. Dice que el 15 de agosto del 97 en el estado de Luisiana se implementó el primer pacto matrimonial moderno en esta nación. La ley creó un sistema de matrimonio de 2 niveles. Póngale cuidado. El primero, un contrato conyugal, parecido a nuestra legislación acá en el Ecuador, con formalidades mínimas de creación y fácil de disolver por mutuo acuerdo. Ese es el primero, el contrato conyugal, o como se establece en nuestra legislación, el contrato del matrimonio, y fácil de disolver. El segundo es escoger un pacto matrimonial, ¿sí?, con estrictas estipulaciones y políticas de disolución. Dice que en Luisiana y en los demás estados, quienes buscaban un pacto matrimonial debían recibir instrucción marital detallada de un líder religioso calificado o un consejero profesional, porque estamos entrando en un pacto matrimonial, no solamente un contrato matrimonial, sino en un pacto que es muy diferente, y necesitamos ser instruidos para saber que con la tercera persona que viene a ser nuestro Señor, ese pacto debe perdurar. Dice, en la orientación prenupcial, dice, se recomienda a los contrayentes que un pacto conyugal es un compromiso de por vida, hasta el final del camino. No sé si usted se acuerda que de pronto en el noviazgo, o para ir, como quien dice, asegurando la relación, dijo, no, yo quiero estar contigo hasta el final del camino, muy independientemente de las cosas que nos puedan suceder. También incluye un análisis de la seriedad del pacto matrimonial, requisito de buscar orientación si se desarrollan dificultades materiales. Es decir, en el pacto matrimonial, si hay dificultades, podemos acudir primero a Dios, a las Escrituras y a personas que nos pueden ayudar para salir adelante. En el contrato matrimonial, en cambio, lo primero que se busca es la disolución. ¿Y qué se busca? Es un abogado, no para que le oriente para mantener, sino aún para disolverse. Sin embargo, en nuestra legislación, antes de ya pasar a ese punto de la disolución, hay una reunión tratando de conciliarse. Pero sin embargo, a veces las cosas no funcionan. Ahora, bajo un pacto matrimonial, se concede el divorcio solamente por motivos de falta grave, adulterio, delito grave, abandono, malintencionado o maltrato físico al cónyuge o a uno de sus hijos, dentro de lo que es el pacto matrimonial. Ahora entonces entendamos un poquito más. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? La Biblia nos enseña y nos muestra cantidad de pactos, y aún podemos identificar en esta palabra que el Dios al cual servimos es un Dios de pactos, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito en cuanto al tema que estamos hablando. El término pacto aparece 256 veces en el Antiguo Testamento y 30 veces en el Nuevo Testamento. Un pacto en la época del antiguo Israel era muy serio. Oiga, yo cuando empecé a analizar este tema, y le compartía también a mi esposita, porque igual leyó, y antes de compartir con ustedes, oiga, Dios habla primero en nuestras vidas y podemos compartir. Dice que en el antiguo Israel este pacto era solemne y vinculante. Dice que cuando dos personas se decidían entrar para casarse, dice, mataban a una cabrita o un cordero y lo partían los cuerpos por dos, en la mitades, con las dos partes separadas y tendidas en tierra, ¿sí? Aquí tendidas en la tierra, la pareja, óigame, empezaban a caminar alrededor de los animales que estaban partidos por la mitad. Oiga, esto es revelador para cada uno de nosotros. Con las dos partes separadas tendidas en la tierra, las dos personas que estaban formando el pacto solemnizaban su promesa caminando entre las dos mitades
y expresando que Dios me haga esto, que cortadme por la mitad, si alguna vez rompo este pacto contigo y con Dios. O sea, que terminemos desmembrados. Óigame eso, es tenaz. Por eso, cuando nosotros escuchamos normalmente que a veces nos dicen, ¿y qué es de su media naranja? ¿He escuchado, hermana Mónica, que dicen, ¿qué es de su media naranja? Y nos hemos acostumbrado a decir que es de su media naranja. Y yo algún momento también decía, no, mi media naranja está aquí o está por allá, ¿sí? Pero cuando entendí un poco más sobre el asunto del matrimonio, mi esposita no es mi media naranja, ni yo tampoco soy la media naranja de ella. Oiga, y usted dirá, ¿y cómo es eso? Pues sí, mi amado, ella no es mi media naranja, ella es mi todo. Y yo para ella represento igual su todo. ¿Qué implica esto? Que yo sin ella no puedo vivir, ni ella sin mí no puede vivir. Es decir, si cogemos una naranja y la partimos y le dejamos por algunos días ahí, después que usted va a ver, esas dos mitades van a estar secas, se van a dañar, ¿sí? Pero si esa naranja permanece en un buen sitio sin haber sido partida por la mitad, puede durar mucho tiempo. En otras palabras, la naranja entera dura más tiempo que la media naranja por aquí, la media naranja por acá. Entonces, mi amado hermano y amigo, la esposita, mi esposita, su esposito, a usted mujer que nos está mirando, no es la media naranja, es la totalidad. Y como dice acá, ¿no es cierto? Que Dios me haga esto, cortarme por la mitad, si alguna vez rompo este pacto contigo y con Dios. El matrimonio no es solo un compromiso entre mi esposa y mi persona. El matrimonio sí implica eso. Implica también la unión de familias, de dos familias, ¿no es cierto? A veces uno dice, pero si yo no me voy a casar con mi suegro o mi suegra, me voy a casar con tal o cual persona. No solo es eso. En verdad se involucra también a las familias. Es la unión de dos familias. Y le comento, hablando de dos familias. Mi primera hija, no sabíamos qué nombre ponerle. Yo decía, Señor, tienes que darme un nombre específico que abarque una bendición, que abarque una palabra rema para ella. Y lo hemos hecho con los 3 hijos que Dios nos ha bendecido. Antes de que ellos nazcan, le pedimos a Dios, Señor, danos una palabra específica, una palabra rema para ellos. Y cada uno de nuestros hijos tiene una promesa diferente. Entonces, cuando yo le pedí el nombre de mi hija, de la primera, yo decía, ¿qué es lo que representa? ¿Representa la unión o debe representar la unión de dos familias? La unión de los padres. En el caso nuestro, la unión de dos naciones, porque no somos los dos del mismo país. Entonces Dios ahí nos dio ese nombre, el nombre de Shermi. Significa la unión de dos naciones, de dos familias, la unión del nombre de los padres, el mío, de Mónica, el nombre de mi mami, de mi suegra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del pacto, no solo es el hecho entre el esposo y la esposa, también entra Dios, hermano. Es decir, es un pacto de 3 personas, ¿sí? El esposo, la esposa y sobre todo Dios. Ahora, los pactos esperan que ambas partes mantengan mutua fidelidad moral y legal por vida, uniendo de este modo a los individuos como uno solo. De ahí que cuando Dios instituyó el matrimonio con las palabras, serán una sola carne, ya no somos mitad y mitad. Ahora entenderá un poquito más usted. Somos una sola. Podemos suponer entonces que está refiriéndose al pacto matrimonial. Ahora, en el libro de Malaquías, vamos a ver, bueno, este es el último libro de las Escrituras, ¿sí? Va a pedirle a mi esposita que por favor
lea en el libro de Malaquías, capítulo 2, ¿sí? Ya, capítulo 2, acá vamos a escuchar que mi esposa. Malaquías 2, 13 al 16. Y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, pero ninguno que tenga un remanente del espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues, a vuestro espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención, pues, a vuestro espíritu, y no seáis desleales. Amén. Entonces, en el libro de Malaquías, ¿sí?, nos está dando algunas pautas en cuanto a lo que es el pacto matrimonial. Es el último libro del Antiguo Testamento y nos relata cómo Dios explica a los israelitas por qué encontraba inaceptable la adoración que ellos le daban. O sea, le estaban adorando al Señor y todo, y está bien, pero de pronto había un pero. Y recuerde, la palabra pero anula todo lo anteriormente dicho. Los contemporáneos del profeta estaban afligidos y lloraban, dice, de frustración porque el Señor se negaba a aceptarle las ofrendas, según la evidencia que Él les retuviera bendiciones. Dios no podía aceptar la adoración que le ofrecían porque ellos no habían sido fieles en el pacto matrimonial. Oiga, mi amado, esto es muy delicado. Cuando nosotros no somos fieles en el pacto matrimonial, ¿sabe qué sucede? Las bendiciones no nos pueden alcanzar o se corta la bendición. De pronto nuestras oraciones no van a pasar incluso hasta del techo cuando nosotros no cumplimos o no somos fieles al pacto matrimonial. Por eso dice, tu compañera y la mujer de tu pacto. En Malaquías se esfuerza por identificar el matrimonio como un pacto. Un pacto en el Antiguo Testamento implica 4 componentes esenciales en el Antiguo Testamento y también lo podemos aplicar en nuestro tiempo. El número 1 es una relación. O sea, un contrato matrimonial es un contrato, pero ya un pacto es una relación. Número 2, esta relación tiene que ser con alguien que no es pariente, ¿sí? Bueno, como Mónica, no hemos sido parientes, sino, bueno, en el caso espiritual, hermanos en Cristo. Número 3, supone obligaciones entre las dos personas. Y número 4, que se instituye por medio de un juramento. Cuando usted y yo fuimos al altar, delante del pastor, delante del Señor, establecimos este pacto matrimonial. Por eso dice el Señor, ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud. También las Escrituras nos dice que debemos regocijarnos con la mujer de nuestra juventud, que debemos beber el agua de nuestra propia cisterna. Siempre el plato de comida de casa es más sabroso que cualquier otro, ¿sí? Esta declaración nos recuerda que el matrimonio bíblico no es tan solo un contrato, una relación de doble vía entre esposos y esposa, sino más bien el matrimonio bíblico es un pacto, una relación de triple vía en la cual la pareja es responsable ante Dios porque Él ha sido testigo de ese pacto. Por eso vamos delante del pastor, ¿no es cierto? Vamos delante del sacerdote para que nos dé la bendición. Y al final dice, delante de tantos testigos, hoy declaro delante de Dios, les declaro marido y mujer, o marido o esposo.
¿sí? Dependiendo cómo lo tome. Entonces, esta relación es una vía triple. Ahora, debido a la seriedad del pacto matrimonial, dice, la fidelidad conyugal está indisolublemente vinculada al bienestar espiritual. O sea, el asunto no es solo que vamos a ver el área material, es muy importante, pero debemos cuidar también del área espiritual, ¿sí? Dice, en las Escrituras leamos que el matrimonio debe estar, dice, en una buena condición, o si no, las oraciones de los cónyuges tendrán estorbo. Como leímos en Primera de Pedro 3:7, vamos a leer ahora en Mateo 5:23 al 24. ¿Qué dice ahí? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Mire lo que dice las Escrituras, ¿no es cierto? Que si queremos nosotros llevar alguna ofrenda delante del Señor, ¿qué es lo primero que tenemos que revisar? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Sí? Y si vemos o Dios nos muestra que algo no está bien, dice primero que vayamos y nos reconciliemos con aquella persona. Aún las Escrituras también nos exhortan que eso lo debemos hacer antes de que se oculte el sol. Antes de que se oculte el sol, lo tenemos que hacer eso. Y también la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, a veces llegamos a un punto donde podemos explotar. Pero ahí entra la obra espectacular del Espíritu Santo. Si ya estamos bajo la bendición y somos conscientes que vivimos bajo un pacto matrimonial, el que debe imperar, el que debe tomar control de nuestras emociones, de todo, ¿sabe quién es? Es el amado Espíritu Santo de Dios. Tenemos que rendirnos en todas las áreas, ¿sí? Y en Primera de Pedro, como habíamos leído, o mi esposita leyó al inicio, en Primera de Pedro 3:7, esta versión que leyó me gustó mucho. Dice, en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios le dará como herencia. Y esa vida y parte de la herencia son nuestros hijos. ¿Sí? Ya Dios nos da todo el paquete. Por eso dice, y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les da como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Entonces, las Escrituras nos amonestan a que debemos estar a cuentas cada uno de nosotros. Y si algo se da, pues, aunque nos duela, ¿no es cierto? Tenemos que decir las cosas para poder salir adelante. En el Antiguo Testamento habla del matrimonio como un pacto, como lo habíamos mencionado, se emplea para describir el deber de un esposo. En Génesis 2 vemos que el mismo Adán se comprometió a Eva delante de Dios empleando una fórmula. Yo cuando leí esto decía, ¿y cuál es la fórmula? ¿Será que es la del H02, que es la fórmula del agua? Donde yo no soy tanto químico, pero ¿cuál es la fórmula? Elevado al cuadrado, ¿qué será? O la raíz cuadrada, la raíz cúbica. ¿Sabe cuál es la fórmula que Adán se comprometió a Eva delante de Dios empleando esta fórmula? Eso lo podemos ver en Génesis 2:23, por favor, mi hermana Mónica. En Génesis capítulo 2, versículo 23, 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Porque del varón fue tomada. Entonces, esta es la fórmula, mis amados amigos, hermanos que nos ven a través del internet.
sea que nos estén mirando aquí en Quito, en otra provincia y aún fuera del país. Estos principios no solo abarcan para el Ecuador, sino también abarcan para todos. A donde usted vaya, esta fórmula fue creada desde el inicio. El reconocer que ya no es una persona extraña, mi esposa. Yo ya no soy extraño. Dice que cuando Adán vio, usted puede imaginarse cómo fue ese cuadro. Adán dice que miró todas los animales y todo lo que había creado el Señor, nuestro buen Dios, y me imagino que él empezó a ver a alguien que se parezca a él, más o menos para decir, bueno, va a ser mi pareja, porque yo creo que él también ya miraba que los animales tenían sus parejas y él decía, ¿y la mía qué? Entonces, como Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón, conoce lo que necesitamos, conoce lo que sentimos, dijo, creo que Adán está solo, vamos a hacer algo especial. Y la Biblia dice que lo durmió y que de la costilla del hombre, ¿no es cierto? Ahora, alguien decía, ¿y por qué no le sacó de un hueso de la cabeza? ¿O por qué no le sacó de las rodillas o de los pies? ¿Por qué tuvo que ser de la costilla y del lado donde está el corazón? Entonces, ¿por qué no le puso un hueso de la cabeza? No le sacó para que la mujer no vaya a creer que está sobre el esposo, porque Dios ha establecido un orden en la familia. Cristo, el esposo, la esposa y los hijos, ¿sí? Cuando están todos. Para que no esté en esa posición, o sea, no se altere ese orden establecido por Dios. ¿Y por qué no de los pies? Para que no sea tratada como que fuera del piso. Dios la sacó de al lado del corazón. ¿Qué implica esto? Una protección, ¿sí? Es como el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresó, según la ley, dice que cuando alguien se daba cuenta que regresó aquel que había deshonrado a su padre, según la ley, cualquiera que le podía mirar, le podía apedrear, caerle a pedradas y morir. Por eso es que el padre en las mañanas, a mediodía, en la tarde, salía a ver si regresaba. Y cuando le vio que se asomó su hijo, no esperó que su hijo corra donde él, sino que él corrió donde su hijo y lo abrazó. ¿Qué implicaba eso? No solo la bienvenida, sino que le estaba dando a conocer al resto de la población, diciéndoles, hey, yo ya le perdoné, nadie lo puede topar. Y cuando usted, como esposo, reconoce que fue sacado de acá, es la protección que nosotros le damos y es la protección que tenemos de parte de Dios. Entonces, a eso se refiere cuando Adán mirando a Eva, imagínense, la primera mujer, la creación directa de parte de Dios para bendecir al hombre. Esta es la fórmula que él estableció. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto también tiene mucha relación cuando uno reconoce y dice que somos parte de la iglesia de Cristo. No todos podemos ser ojos, no todos podemos ser manos o brazos, no todos podemos ser oreja, pero Dios nos puso en un lugar y somos parte del mismo cuerpo. Y debemos considerar, y aún los miembros de nuestro cuerpo que de pronto no se exponen tanto son los que les más cuidamos. O usted va por ahí y de pronto se tropieza en algo y le cae una piedra en el pie y dice, ahora, aguante como varón, aguante como estuvo por ahí. No, todo el cuerpo se resiente, ¿sí o no? Todo el cuerpo se resiente. De igual manera, cuando se ve afectada la relación en la pareja, no solo yo percibo o recibo eso, sino también mi esposa o de mi esposa hacia mí o hacia nuestros hijos. Porque recuerde la fórmula. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿sí? Malaquías también habla del pacto matrimonial como de ser uno. Ya no somos dos. Ya no somos dos, somos uno. Ya no es la media naranja, es la naranja completa. Ahora usted me entenderá mejor. También resalta que Dios, no el hombre, instituyó el matrimonio. Mire,
Si acá nuestras leyes legalizan la unión, y está bien, pero el que instituyó el matrimonio fue Dios. Por tanto, el hombre, óigame esto, no tiene derecho a romperlo por medio de un divorcio. Por esta verdad. Dios el que instituyó el matrimonio. No instituyó usted ni yo. No instituyó ningún hombre acá. Que las leyes, de acuerdo al país, se han ido dando es muy diferente. Pero el hombre no instituyó. El divorcio, por tanto, no solo rompe el contrato que hiciste con tu cónyuge, rompe el pacto que hiciste con el Señor, por tanto, Dios lo detesta. Es decir, cuando una pareja se separa, se divorcia, no es el hecho de que solo los dos nos separamos. Se rompe esa relación tripartita. Es el pacto triple entre Dios, el esposo y la esposa. Y uno pregunta, ¿y cómo quedan entonces los hijos? Quedan desprotegidos, espiritualmente hablando. Por eso, mi amado hermano y amigo, usted que nos ve de pronto está en esa disyuntiva de tomar una decisión o salir corriendo o decir ya no aguanto más. Yo le motivo a que busque de Dios. Que entendamos el propósito que Dios tiene a través del matrimonio en nuestras vidas. Y saber que Dios nos instauró. Dios no es equivocado, mi amado, mi amigo que nos ve. Dios tiene un propósito, aún en medio de las pruebas, de las luchas por las cuales usted esté atravesando, Dios tiene un propósito. ¿Sabe por qué? Porque Dios instauró el matrimonio. Dice, el Señor odia el divorcio porque lo ve como un desmembramiento violento de una sola carne. Cuando yo leía esto, y tal vez usted me pueda entender un poquito más, cuando ha habido personas o mujeres que se han sometido a un aborto, y hay películas, hay videos que ustedes los pueden mirar, cómo el succionador del vientre de la madre le comienza a succionar una piernita, un brazo, y es desgarrador, es terrible eso, esa situación del aborto, y causa daño. Y cuando ya siente el peligro, el niño que está dentro en el vientre como que se quiere hacer para atrás para que no le alcance esas tenazas o el succionador para que no lo desmembre. Óigame, es muy duro, difícil. Así mucho más es cuando se entra en este proceso de divorcio desde la óptica y dentro del propósito de Dios. Dice el Señor, Dios odia el divorcio porque lo ve como un desmembramiento violento de una sola carne, romper el matrimonio. Por eso los cónyuges deben prestar atención a no romper el pacto que hicieron el uno con el otro delante del Señor. Para ir finalizando, yo quisiera que hasta aquí mi esposita les comente algo sobre lo que hemos estado hablando sobre este asunto del matrimonio. Mónica. Amén, qué bendición. En verdad, el matrimonio con la mano de Dios se sale adelante cada día. Sin Dios, mis amados hermanos, es súper difícil. Entonces yo les animo, les motivo que se agarren de la mano de Dios. Dios es el éxito de todo, del hogar, de la familia. Amén. La ceremonia del pacto matrimonial. En el pacto matrimonial, dos vidas se vuelven una, como habíamos mirado anteriormente. Se produce una fusión sobrenatural de dos vidas. Se comparten economías y familias, como habíamos mencionado. Se unen sueños, óigame, y son evidentes estos otros aspectos. ¿Cuáles? Vamos a ver dos. Pero miren, al unirse dos personas en matrimonio, ¿cómo uno entra? ¿Con qué expectativas entra el matrimonio? ¿Qué es lo que busca? Los sueños, los anhelos, las metas. Y cuando ya viene el primer hijo o la primera hija,
es algo increíble. Yo recuerdo el día que mi primera hija me dijo, papá, óigame, casi me caigo de espaldas de la emoción y la alegría. Yo le regresé a mirar y le dije, ¿qué me dijiste? Y volvió a decir, papá, óigame, es parte de la herencia de estar compartiendo dentro del matrimonio. Y si el matrimonio es como el esposo, la esposa acá, ¿no es cierto? Y cuando se desmembra o se separa, es como que los techos de la casa se abren y los hijos quedan a descubierto. ¿Sí? Por eso hay un recordatorio físico de la promesa. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, le dio el arco iris como testimonio de que el Señor siempre sería fiel en cumplir el pacto de nunca volver a inundar el planeta. En otras palabras, decía, cada vez que salga el arco iris, yo como Dios me voy a acordar del pacto que yo hice, que no voy a olvidar, que no va a volver a suceder. ¿Sí? En Génesis 9:16, hoy en día, en una ceremonia de pacto, la señal es generalmente un anillo que sirve como recordatorio constante del vínculo del pacto matrimonial. O sea, el anillo, bueno, ahora estamos nosotros sin el anillo, eso nos sirve para recordarnos que así como Dios hizo ese pacto con Noé, es decir, cada vez que tú veas ese arco iris,